Comencemos con la clase de hoy. Entonces, eh, hoy vamos a comenzar viendo este tema que es fundamental para el análisis matemático, que es el del límite. Creo que yo les había comentado en las primeras clases que los tres grandes conceptos, digamos, del análisis matemático es límites, derivadas e integrales. Pero resulta que las derivadas y las integrales también son límites, o sea, están emparentadas con este concepto. Entonces, por eso es que es fundamental, es un concepto que, diríamos, es transversal a todo el análisis matemático, la idea del límite. Como idea es bastante simple, la definición también les va a resultar más sencilla porque nosotros trabajamos mucho con lo que eran las desigualdades con valor absoluto y las entendíamos como distancia. La distancia que había entre dos valores tenía que ser menor o mayor. La distancia entre X y A tenía que ser menor que 3. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en la unidad 1? Las expresiones con valor, las desigualdades con valor absoluto. Y yo les decía, bueno, más allá de la cuestión algebraica de cómo se resuelve, me interesaba que lo interpreten, que lo sepan leer como si fueran distancias, que eso es básicamente lo que están planteando. La distancia entre dos puntos puede ser menor o igual o mayor o igual a un determinado valor. Bueno, ese concepto es el que le da sentido, digamos, a la definición de límite, a la definición. Yo primero quiero que empecemos trabajando con una idea intuitiva y después sí entrar de lleno a lo que es la definición formal del límite. ¿Sí? La idea de hoy es trabajarlo, como les digo, de manera intuitiva y si hay tiempo llegamos a ver la definición formal del límite. Esta gráfica que está en la carátula, digamos, de la presentación, es el esquema clásico con el que ustedes van a encontrar la definición de límite. Puede parecer raro ahí. L va a ser un número, vayamos viendo. X sub 0 va a ser un valor de la X, ¿sí? Un determinado valor de X, o sea que va a ser un número. Esta letra, que es la letra griega delta, también va a ser una cantidad, pero en general va a ser una cantidad muy pequeña, va a ser un número muy cercano a 0, ¿sí? Cantidades pequeñas. Este valor L también va a ser un número real, ¿sí? Va a ser un número. Supónganse si supongamos sea el X sub 0 sea 3 y el L sea 4, ¿sí? Van a ser números. Y esta otra letra griega que es epsilon, ¿sí? También es una cantidad pequeña, así como lo es delta. Son valores 0,1, 0, o sea, el valor, el delta y el epsilon van a ser valores que arbitrariamente se eligen. Nosotros lo podemos fijar en el valor que creamos conveniente, siempre siendo valores, o sea, tiene sentido cuando son valores cercanos a 0. Son sí, cantidades muy cercanas a 0. Cantidades positivas, o sea, mayores que 0, pero muy cercanas a 0. La idea, ¿cuál es del concepto de límite? ¿Cuál es la idea central? Averiguar qué pasa con el valor de la función, cuando la x, la variable independiente, toma valores cercanos a x sub 0. ¿Qué vemos acá nosotros? Que cuando la x vale x sub 0 no hay función, no hay imagen. Ahí hay, ¿sí? Hay un punto donde no hay imagen para eso, o sea, no existe. O sea que x sub 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, es como que hay un pozo ahí, ¿sí? Yo por ahí había visto unas animaciones en las redes sociales el otro día, pero es como que hay un pozo, imagínense que vamos caminando y hay un pozo. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que ahí no nos podemos meter, o sea, no nos podemos parar en ese pozo porque nos caemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Instintivamente nos acercamos a ese pozo y vemos,
tratamos de ver qué pasa. Acá en este caso nos acercamos, el x sub 0 acá va a ser un punto donde no nos podemos parar porque nos caemos, hay un pozo, la función no nos va a devolver un valor, no nos va a devolver un valor de y. Hago así la seña, digo, porque es la altura del punto. No tenemos altura del punto para cuando x es x sub 0. Pero si nosotros nos acercamos a este valor x sub 0, podemos ir viendo qué valor toma la función antes del pozo. Antes del pozo, porque sabemos que ahí hay un pozo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos nosotros sin caernos en el pozo, acercándonos tanto por izquierda como por derecha? Nos podríamos acercar a ese pozo, ¿sí? Vemos que el valor de la función está cercano al valor L. No significa que la función valga L, porque cuando acá el valor L no pertenece al codominio, no hay imagen ahí. Pero sí los valores de la función, si yo le hago zoom acá, si le hacemos zoom ahí, vemos que los valores de la función a la altura de los puntos está cercano a L. Y ven que hay una franja ahí que es L menos epsilon y L más epsilon. Es como que el valor de la función fluctúa entre ese piso y ese techo. El piso sería el L menos epsilon, que es esta línea, y el L más epsilon sería esta otra línea. Y entonces, si nosotros nos acercamos, si con el valor de x le damos valores cercanos a x sub 0 a la variable x, el valor de la y va a andar en un rango va a fluctuar, digamos, en un rango cercano a L, entre un piso que será L menos epsilon y un techo que será el valor L más epsilon, que nosotros establezcamos. Es decir, nosotros podemos decir, yo necesito que la función no valga menos que tanto y no valga más que tanto. Yo el ejemplo que les daba en años anteriores era que, por ejemplo, algunos electrodomésticos dicen, bueno, el voltaje para funcionamiento es 220, pero sabemos que no siempre es 220 justo el voltaje de la electricidad que estamos recibiendo en el enchufe en la casa, ¿sí? No es constante 220, fluctúa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dicen las etiquetas? Bueno, el rango para que funcione el aparato el electrodoméstico es entre 200 voltios y 240, o sea, un piso de 200 y un techo de 240, o sea que del 220 le da un margen de 20 voltios, digamos, para abajo y para arriba. Entonces ahí tendríamos, el L sería 220, ¿sí? Y el epsilon sería 20, que sería 20 para abajo, 20 para arriba. Entonces, de 220, bajo 20, estoy en 200 y 240. Entonces, por ahí, si llega más voltaje de 240, corre riesgo de quemarse, digamos, el electrodoméstico. O sea, uno necesita, hay situaciones en las que uno necesita que la función esté acotado el valor, ¿sí?, en un cierto rango. Necesita que esté por encima de un piso y por debajo de un techo. ¿Se entiende la idea? Con lo de los electrodomésticos creo que se entiende, y eso asócienlo con la idea de pozo, de lugar donde no nos podemos parar acá en el eje de las X. Aquí en este caso no nos podemos parar en X sub 0, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos acercarnos tanto como nosotros deseemos a ese valor, pero no ahí, porque ahí nos caemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa acá esta franja, que nosotros podemos estar muy cerquita de x sub 0 y de esa manera averiguar cuánto vale la función para esos valores de x muy cercanos a x sub 0. O sea, la idea del límite es una idea de aproximación. Cuando yo digo, voy a tomar el límite para cuando x tiende a x sub 0, es cuando x se aproxima a ese valor, ¿sí? Ahora lo vemos con más detalle. No me quiero quedar solamente con la diapositiva. Lo que quería con esta explicación es que ustedes
le pierdan el miedo, digamos, a toda esa simbología que hay ahí junto con la gráfica y que lo vayan asociando ya intuitivamente con un determinado significado, ¿no? El significado del límite. Bueno, la idea es que en este archivo, de esta presentación, veamos la noción intuitiva del límite, que es la que estamos hablando, después la definición formal, la interpretación numérica, gráfica, y yo le agregaré interpretación conceptual también. ¿Qué es lo que significa conceptualmente el límite? Ya algo estuve hablando, esto voy a repetirlo muchas veces, porque cuesta terminar de masticarlo, digamos, al concepto de límite, ¿sí? Por eso entonces quería que lo veamos ahora, dejarlo picando ahí ya, para que cuando volvamos a las vacaciones, ya sepamos algo del límite. Seguramente se van a olvidar, seguramente se van a confundir, pero ya vamos a arrancar, no vamos a empezar de cero, digamos, ya vamos a empezar habiendo hablado algo del límite, que es lo más importante, la noción intuitiva, ¿sí? O sea, tan importante como la definición formal. Bueno, después hablamos ya ahí sí de los límites laterales y bilaterales. Las leyes de los límites, cómo calcular los límites, cómo resolver los ejercicios, ¿sí? Y entonces esas leyes de los límites nos permiten calcular los límites o el límite de una función en un punto, que sería la parte práctica, ¿sí? Los ejercicios. Bueno, aquí hay una función, fíjense que es x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Dónde no nos podemos parar nosotros? Bueno, viendo la expresión de la función, no podemos darle a la x el valor 1, porque ahí se anula el denominador, se hace 0. O sea que ven ahí que para 1 hay un signo de pregunta, no hay imagen. En realidad es mayor el problema porque también se anula, el problema más importante es que se anula el denominador, también se anula el numerador, pero ya al anularse el denominador, ya sabemos que x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces ese sería nuestro pozo, en 1 está el pozo, ¿sí? Ahí hay un vacío en la tabla de valores. ¿Por qué? Porque no existe imagen, no se puede calcular la imagen para ese valor. O sea, 1 no pertenece al dominio de la función. Pero decimos, empezamos ese proceso de aproximación. Nos acerquemos a 1. Y a 1 nos podemos acercar por la izquierda o por la derecha. ¿Qué significa acercarse por la izquierda? Darle valores cercanos a 1, pero menores. O sea, a la izquierda de la recta numérica. En realidad la gráfica esta tendría que... No, está bien ahí. Está a la izquierda. ¿Sí? Valores que están a la izquierda del número problemático, del valor problemático. Bueno, y ahí ven que a medida que toma valores cada vez más cercanos a 1, ven que acá toma 0,9, 0,99, 0,99, vamos viendo qué pasa con el valor de la función. Y el valor de la función acá vale 2,71, 2,97, 2,99, 2,997. O sea, se acerca a 3. O sea, que cuando la x es cercana o próxima a 1, el valor de la función se aproxima a 3. Eso por la izquierda. Ahora habría que ver si sucede lo mismo por la derecha, o sea, dándole a la x valores cercanos a 1, pero bien cercanos a 1, no 1,25, no 1,50, sino 1,1, 1,01, 1,001, valores bien próximos. O sea, para tener más claro qué es lo que sucede con la función, hay que tomar valores muy próximos, ¿sí? ¿Y qué vemos ahí? Y bueno, el valor de la función también cada vez se va acercando a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que antes que no exista función, antes que se produzca ese vacío en la tabla de valores porque uno no pertenece al dominio de la función, en los valores cercanos a 1, la función, cuando digo la función es la variable i, ¿no?
cuando la x toma valores cercanos a 1, tanto por izquierda como por derecha, el valor de la función es cercano a 3. No digo que vale 3 la función, digo que la función se aproxima a 3, toma valores cercanos o valores próximos a 3. ¿Sí? Esa es la idea del límite. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con el valor de la función en un punto. Entonces, le dábamos a la x un determinado valor, lo reemplazábamos en la expresión de la función, hacíamos las operaciones, obteníamos el valor de la y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En realidad vamos a ir dándole a la x valores cercanos a un determinado valor, pero nunca igual. Por ejemplo, cercano a 1, pero nunca igual a 1. Entonces, esto es un proceso de aproximación. El límite es un proceso de aproximación. Y para llegar a una conclusión, tenemos que acercarnos por izquierda y por derecha, y el valor de la función tiene que aproximarse a un mismo valor. ¿Sí? A un mismo valor. No es que valen exactamente lo mismo, pero la tendencia es que se acercan, o sea, podemos ir viendo ya que esto se acerca a 3, que el valor de la y se acerca a 3. Bueno, entonces acá la x se aproxima a 1 por la izquierda, el valor de la función se aproxima a 3. Y cuando la x se aproxima a 1 por la derecha, el valor de la función se aproxima a 3. ¿Sí? Entonces ahí viene la idea del límite. ¿Está bien o no? Ven que en todos los casos se utiliza la palabra aproxima. ¿Sí? Es un proceso de aproximación, de acercamiento para la x. Nosotros le vamos dando valores a la x cercanos a 1 y vamos viendo que el valor de la función, esa es una variable dependiente, o sea que eso tenemos que observar qué sucede. Vemos que se va acercando a 3, cada vez se va acercando a 3. Nunca vemos el 3 justo, ¿no? Pero sí podemos decir que la tendencia en la función es irse aproximando cada vez más a 3. Bueno, eso en el análisis matemático se escribe así. Se dice que el límite de la función f de x para cuando la x tiende a 1, porque nosotros hicimos la prueba para cuando x tiende al valor 1. ¿Sí? Para cuando x tiende a 1, el límite es 3. ¿Qué significa que el límite sea 3? Que el valor de la función se aproxima a 3. Fíjense que yo acá nunca tengo el 3 exacto. No lo veo el 3 exacto. Pero sí veo que hay un proceso de aproximación. Entonces acá el límite, la idea del límite es tanto a qué valores se aproxima la x como a qué valor se aproxima la y. Es siempre aproximación. ¿Sí? A ver si hay algo más. Entonces, ¿cómo se lee eso? El límite de f de x, o sea, de la función f de x, cuando x se aproxima o tiende, también le sabemos decir, a 1. A ver, le podríamos agregar ahí, tiende. Es muy común hablar a ver. Bueno, dijimos esto, hay como hay animaciones ahí como para que vaya apareciendo de a poco la información, ¿sí? Ahí ¿cómo se lee esto entonces? Esto que está simbólicamente planteado acá y que es el concepto nuevo del que estamos hablando. El límite de la función f de x cuando x se aproxima o tiende a 1, cuando la x se aproxima o tiende a 1, es igual a 3. El límite es 3. No es que la función valga 3, es que su límite es 3. ¿Sí? Y ahora lo vemos. Entonces, ¿cuál es la idea ahí que yo le puse entre comillas?
la conclusión o otra forma de leerlo, o de explicar la idea del límite. Lo que está diciendo esta expresión es que el valor de la función, o sea, la y si quieren ustedes, o la f de x, converge hacia el valor 3 cuando x tiende a 1. Ya sabemos que tiende es que se aproxima, ¿sí? Serían como sinónimos acá, se aproxima o tiende. O sea, la función converge hacia ese valor. Se dice directamente que el límite es 3. Acuérdense, el límite es 3, pero la función se aproxima a 3, que es lo que estamos viendo acá en la tabla de valores. Y acá está en la gráfica. Acá está la gráfica de la función. Vemos si podemos. Vamos a hacer así. Fíjense, esa es la gráfica de la función. Entonces, cuando la x toma valores cercanos a 1, cuando la x toma valores cercanos a 1, el valor de la función, la altura de los puntos, es cercana a 3. Y cuanto más cerca estemos de x1, cuanto más nos aproximemos a ese pozo que yo les decía, más cercano a 3 va a ser el valor de la función, tanto por izquierda como por derecha. Entonces, si bien no hay imagen, no resolvemos el problema de que falta la imagen, sí podemos saber alrededor de qué valores anda la función justo antes que desaparezca el valor de la y, o sea que este valor no pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? Nos da una idea acerca de qué pasa con la función. Anda cercano a 3. Y acá está, ¿ven?, explicado por qué el límite es 3. Bueno, porque cuando nos aproximamos por izquierda y por derecha, la altura de los puntos es 3. Pero nunca en este caso nunca se hizo igual a 3, ¿sí? Sino que se hizo cercano a 3, como vemos acá en la tabla de valores. Bueno, yo aprovecho para respirar un poquito, ustedes para decirme si se entendió la idea. Yo lo que les quería mostrar es que acá, así como está ahí, es la tabla de valores de esa función. Fíjense que yo acá escribí la x, acá escribí la fórmula de cómo se calcula la función. Es este valor que es x elevado al cubo menos 1 sobre este valor que es x menos 1. O sea, está escrita la función para que me calcule. Nosotros ponemos los valores de la x, los ponemos, y los valores de la y los va calculando por la fórmula, digamos, de cómo se obtiene el valor de la función, el valor de... Bien. Acá vamos viendo cómo en realidad, bueno, este es el valor de delta. Vamos a poner ahí. Ese es el delta y este es el épsilon. O sea, ¿a cuánto estoy de 1? ¿A cuánto estoy de 1 en este punto? Estoy a 0,1, ¿ves? Sería 1 menos 0,9 es 0,1. ¿Sí? Ven que yo ahí le puse la fórmula, la calcula así. Es esto menos esto. Perdón. Esto menos esto tomado del valor absoluto le puse. ¿Sí? Porque siempre una cantidad positiva. Se entiende que acá, cuando estoy en 0,9, estoy a 0,1 del pozo, que es 1. Ven que el valor de la función, cuando lo quiero reemplazar con x igual a 1, me da error y me dice división por 0, que es lo que veíamos que queda en la expresión de la función. O sea, ahí estaría vacío, no existe imagen ahí. ¿Sí? Acá el Excel me está diciendo por qué no existe, por qué no pudo calcular el resultado ahí, porque le da una división por 0. ¿Sí? Bueno.
Eh, Fíjense que acá está como más completa la tabla, todavía con más cifras decimales, ¿sí? Más cifras decimales y el valor de la i, tanto por izquierda, o sea, cuando la x toma valores menores que 1, ven que el valor de la i se va aproximando a 3, y cuando la x toma valores mayores que 1, pero muy cercanos a 1, mire todas las cifras decimales que tenemos acá, el valor de la función también es cercano a 3. ¿Sí? Por eso es que eh, esa situación se expresa a través del concepto de límite. Decimos que la función, el valor de f de x converge hacia el valor de 3 cuando el valor de la x se aproxima a 1. Cuando el valor de la x se aproxima a 1, el valor de la función se aproxima o converge hacia el valor 3. Me gusta esa idea de que converge porque tiene que ser tanto de un lado como del otro, tiene que aproximarse al mismo valor. Eso sería la convergencia. ¿Sí? Cuando dos puntos, dos elementos tienden a encontrarse. ¿Sí? Convergen hacia ese lugar. Bueno, la idea del delta es la distancia a la que estamos en las x. Y el epsilon es la semiamplitud o la distancia que hay entre piso y techo. ¿Sí? O sea, el doble. Acá, por ejemplo, cuanto más chico sea lo podemos ver acá, con esto. Acá lo podríamos redondear. Bueno, ahí están con muchas cifras decimales para que vean, no los redondeo a propósito, para que vean la proximidad con la que estamos trabajando. Cuando en la X estamos a 0,01, ¿sí? O sea, a un milésimo, eso sería un milésimo de distancia del 1, en el valor de las i estamos, redondeemos ahí, a 3 milésimos del valor 3. A 3 milésimos del valor 3. ¿Sí? O sea que estaríamos entre, bueno, pongan, sería 2,997 y, y 3,003. Ese sería el piso y el techo en el que está fluctuando. Ahora lo vamos a ver en una animación. Vamos a ver la idea de cómo cuando uno achica el delta, o sea, cuanto más me aproximo al valor de la x al que se tiende, más chico también es el epsilon, que es el piso y el techo en el que está fluctuando la función. A ver, yo les quería mostrar acá esta animación. Esta es una idea, a ver si lo hacemos más grande, se ve lo mismo chiquito. Esta es una animación, después creo que tengo alguna construcción en GeoGebra que también lo podemos representar, pero ven cómo estos puntos van aproximándose al punto x igual a c. Se aproximan, o sea, ¿por qué se aproximan? Porque el delta, el valor de delta se va haciendo cada vez más chico. A medida que el valor de delta se va haciendo más chico, porque nos vamos acercando, la cantidad epsilon también, ven que epsilon es la distancia que hay entre el punto del medio y algún punto de los extremos. ¿Sí? Eso también se va achicando. Entonces nosotros es como que nos ponemos así unas anteojeras, nosotros no vemos dónde está el punto, o sea, no vemos el punto, sería al revés, ¿no? Pero, o sea, nos ponemos las anteojeras y nosotros nos acercamos por izquierda y por derecha, no estamos viendo lo que ve justo el caballo, por ejemplo, en este caso. Uno le pone así, el caballo ve solo el punto que tiene enfrente, ¿estamos?
En cambio nosotros, ese sería el valor de la función en el punto. En cambio nosotros podemos acercarnos por fuera de las anteojeras, por izquierda y por derecha, y ver qué pasa en las proximidades del punto. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo acá el proceso. Es un proceso, se lo denomina, digamos, no es que se llame, sino que se lo suele explicar como un proceso de aproximación. El límite es un proceso de aproximación. ¿Por qué? Porque la X le damos valores cada vez más próximos, más cercanos a un determinado valor, y la Y, si es que existe el límite, el valor de la función, el valor de la Y también converge hacia un único valor. Bueno, acá está entonces cómo se lee la interpretación del límite, lo que les decía y les mostraba en la animación recién. Debe ver si tengo algo ahí en GeoGebra para que lo veamos o lo dejamos como recurso para recordarlo cuando volvamos de las vacaciones. Acá la X tiende a un valor C. ¿Y qué vemos? El valor de la Y se va aproximando. En la gráfica, ¿cómo nos damos cuenta que converge hacia un único valor L? Porque la altura de los puntos es cada vez más parecida a L. ¿Sí? La altura de los puntos está casi más cerca que L. Y acá hay otra gráfica. Acá, bueno, el valor al que uno se aproxima, en vez de C, le llama A, y tiene los valores delta y epsilon. Acá, ¿qué hacemos cuando establecemos el valor delta? Establecemos un valor fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de la X nuestro está próximo a esos valores. O sea, a la X no le vamos a dar valores que estén por fuera de este intervalo. En realidad es un entorno. Vamos a hablar de que es un entorno reducido. ¿Por qué? Porque no nos podemos posicionar o sea, el centro del entorno no pertenece al entorno, justamente. ¿Por qué? Porque tenemos prohibido que la X valga A. No se permite. ¿Por qué no se permite? Porque justamente en ese lugar nos podemos caer. Puede que exista dos. A veces puede que exista, a veces que no. Pero generalmente cuando uno trabaja con el límite, es en lugares donde pasa esto, donde no existe imaginación para valores que no, acá en este caso, reitero, A no pertenece al dominio de la función. Y eso entonces, si le damos un margen de variación de la X que solo va a tomar valores entre A menos delta y A más delta, hablando un poquito esto, entre A menos delta y A más delta, entonces el valor de la función, fíjense que fluctúa entre esta altura L menos epsilon, que sería en realidad un poquitito más arriba, acá L menos epsilon, y el techo que es L más epsilon, que está un poquito exagerado ahí, pero tiene que estar en la altura de los. O sea, el valor mínimo y el valor máximo que toma la función en ese punto. Estarían definiendo los, este, los valores de epsilon. ¿Sí? Bueno, y lo otro importante acá es cómo se lee esto. Por eso yo les puse la interpretación del límite de una función en un punto. Se escribe así. El límite para cuando X tiende a. Fíjense que ahí hay una flechita, no hay un igual. Hay una flechita. Eso significa que X se aproxima a A. Se lee cuando X tiende a A o cuando X se aproxima a A. El límite, acá hay un igual, acá hay un signo igual, que en realidad también, o sea, es un igual en cuanto a que el límite vale eso, como por decir, ese es el valor límite, ¿sí?
Pero ¿qué significa realmente? Que el valor de la función se aproxima a ese valor. ¿Sí? El valor de la función se aproxima a eso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la x se aproxima a A. ¿Cómo nos aproximamos a A? Por izquierda y por derecha. Ahora vamos a ver eso cuando hablemos de límites laterales. Pero ya lo vimos en las tablas de valores recién. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, hasta ahí, digamos, la, la noción intuitiva del límite. Ahora llegamos a lo que es la definición formal del límite. ¿Sí? Hasta ahora nosotros habíamos visto esta parte, lo que está acá con negritas. ¿Sí? El límite de la función f de x para cuando x tiende a c es L. Y ya lo interpretamos. ¿Qué significa que el límite sea L? ¿Sí? No quiere decir que el valor de la función sea igual a L, ¿sí? Sino que significa que cuando la x toma valores cercanos a c, el valor de la función toma valores próximos o cercanos a L. Y acá viene un sí, solo sí. Esta es la definición. Para definir el límite, decimos sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, el epsilon está acá, ¿no? Para todo epsilon mayor a 0, o sea, el rango de variación que a nosotros se nos ocurra o que sea necesario para nosotros, como les decía por ahí en esto de los electrodomésticos, el voltaje necesario tiene que tener un umbral mínimo y un umbral máximo, ¿sí? Yo les ponía, creo que así dice la etiqueta, entre 200 y 240. Si no, puede ser que no funcione correctamente. Si está por debajo de 200 el voltaje o si está por encima de 240. Entonces, para todo epsilon mayor a 0 que nosotros establezcamos, sea posible encontrar, o acá dice, existe un delta, que existe un delta quiere decir que existe, que lo podamos encontrar, determinar un delta también mayor que 0, tal que, y ahí viene una condición. Sí, y acá ven que hay una desigualdad con valor absoluto, entonces ahí hacemos uso de lo que hablamos en las primeras clases en cuanto a desigualdades con valor absoluto. La distancia entre x y c, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de valor absoluto hablábamos de distancia? La distancia entre x y c tiene que ser mayor que 0. ¿Eso qué significa esto? Que el valor que le demos nosotros a la x no puede ser c. O sea, nunca nos vamos a posicionar sobre el valor c. Nos vamos a aproximar a c, pero nunca la x va a valer c. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que establece esta parte de la definición, que la distancia entre x y c tiene que ser mayor que 0. Tiene que haber una distancia. ¿Sí? Si acá está c, x tiene que estar próximo, pero no hay. ¿Sí? No hay así. Puede acercarse. ¿Sí? Entonces, eso significa esta parte, que tiene que haber una distancia entre x y c, no puede ser 0. O sea, eso significa que la x no puede valer igual a c. Por eso nosotros acá decimos que x se aproxima a c, x tiende a c. ¿Sí? Y la otra parte de la desigualdad dice que esa distancia entre x y c tiene que ser menor al delta.
¿Eso qué significa? Que le vamos a dar valores que van a estar en este rango, en esta franja de variación. No cualquiera, porque vimos ahí con la tabla de valores que si le dábamos de 2,9 hacia adentro, digamos, sí podemos ir viendo que el valor de la función converge a 3. Está más claro que el valor de la función se aproxima a 3. Pero cuando le dábamos 2,75 o 3,25, estamos muy alejados y es difícil llegar a una conclusión. Recién cuando tomamos valores cada vez más cercanos a 3, por eso yo les decía, ya voy a mostrar la tabla de Excel de nuevo, cuando establecemos un delta chico, digamos, ¿vale? ¿Sí? Cercano a 0, entonces sí podemos ver más claramente que el valor de la función se aproxima a L. Y entonces acá lo que establece la definición, para terminar de completar la definición, es que si la X está en el entorno reducido, sería porque es el entorno reducido de centro en C y semiamplitud delta. Entorno, asterisco, paréntesis, C, el centro, y después iba la semiamplitud, que en este caso es delta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué reducido? Porque X no puede valer C por esta restricción, porque la distancia tiene que ser mayor que 0. Y la distancia entre X y C tiene que ser menor al delta, o sea, que tome valores próximos a C en esta franja. Y entonces lo que asegura la definición de límite, si es que L es el límite de esa función, asegura que la distancia entre el valor de la función y el valor L va a ser menor a epsilon. Esto copienlo bien, lo que es definición. Bien, ¿sí? Ya lo copienlo y que si se cumple esta condición de que C, la distancia entre X y C sea mayor que 0 y menor al delta, o sea que la X esté acá en las proximidades, eso quiere decir que le estamos dando a la X valores muy próximos a C, entonces se va a verificar que la distancia entre el valor de la función y su límite, el valor de la función y su límite L es menor a delta, la distancia. Cada vez que vemos valor absoluto, leemos como distancia. La distancia entre el valor de la función y su límite L es menor a epsilon. ¿Eso qué quiere decir en la gráfica? Que el valor de la función no va a caer por debajo de este piso L menos epsilon y no se va a ir más arriba que este techo L más epsilon. O sea, va a estar en esta franja. La altura de los puntos, los valores de la función, los f de x, digamos, los f de x van a estar próximos a L. ¿Qué significa próximos? O sea, porque hay que definir qué es próximo, o sea, o sea, tenemos que unificar el criterio, porque próximo para ustedes puede ser un determinado valor y para otra persona, si nosotros decimos lo de proximidad es algo subjetivo, entonces lo tenemos que cuantificar. ¿Cómo lo cuantificamos? Para que todos nos pongamos de acuerdo qué es próximo. ¿A cuándo estamos hablando de proximidad? Bueno, cuando la X está a menos de un delta de distancia y cuando la Y está a menos de un épsilon de distancia. Esa es la proximidad. Yo, y entonces acá
ya le voy a buscar un videito, vamos a ver un videito. Pero quiero cerrar con esta idea de la definición del límite porque es importante. Y esto para examen es básico. Tienen que dar la definición del límite y la tienen que explicar. O sea, no repetirla de memoria o escribirla de memoria en la pizarra, sino que yo les voy a ir haciendo preguntas a ver si lo interpretan correctamente. Una, si lo explican correctamente y después si lo entienden como se debe. Entonces acá está captura de pantalla, captura de la definición que da uno de los libros con los que trabajamos en la bibliografía, base al cual preparo, digamos, las diapositivas. Es como que desmenuza, no explica mucho. ¿Ven? Dice que significa que para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor que cero, que es lo que estaba acá, es esta parte, tal que, o sea que expresa este símbolo, tal que sí. Esto es lo importante. La X es próxima a C. ¿Por qué es próxima? Porque no es el valor C, o sea, no es exactamente C. Por eso es que está cerca. ¿Y cuán cerca está? Bueno, está a menos de delta de distancia, 0,1, 0,001, ¿sí? Así como veíamos en la tabla de valores recién. Ese es el delta. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Que el valor de la función va a estar muy cerca de L. El valor de la función, el valor de f de x, se aproxima al valor L, al valor del límite. ¿Por qué decimos que se aproxime? Porque la distancia entre esos dos puntos es menos de que epsilon. Eso es que están próximos, están bien cerquitas. Y nos ponemos de acuerdo todos y decimos cuánto es el epsilon. ¿Sí? Entonces, trabajamos todos con con el mismo valor, digamos, para definir proximidad. Yo quiero mostrarles, voy a buscar en YouTube, doctor de ingeniería, eh, límite, a ver si me aparece lo que, lo que quiero ver, ¿qué es esto? Bueno, acá hay una profesora que ya está jubilada, pero bueno, la invitan ahí, acá voy a, la invitan a dar una clase, ¿sí? Y ella empieza explicando muchos conceptos. Vamos a ver la partecita donde ella habla del límite y esto de proximidad que yo les decía, ¿sí? A ver si escuchando la explicación por otra persona, más o menos coincide con lo que con la idea que ustedes se hicieron en base a la explicación que les di.
A ver, acá empieza a hablar del límite. A ver. Vamos a la partecita que habla del límite.
Bueno, a ver, vamos.
hasta ahí, más o menos lo que hablamos. Ahora ella va a hacer ahí otro paso para resolver los ejercicios. Nosotros todavía no vimos cómo se resuelven los ejercicios. Pero sí plantea, bueno, ¿vieron cómo planteó lo que es la definición de límite? Ella empezó queriendo escribir así, con el cero mayor, la distancia entre x y c mayor a cero, y después dijo, no, eso va a ser muy complicado, porque iban a aparecer desigualdades con valor absoluto. Lo que dijo directamente es, bueno, está en el intervalo, la x está en el intervalo, que en realidad sería en el entorno. Bueno, ellos no está mal tampoco. Dice x menos delta, x más delta. Es ese intervalo que estábamos hablando anteriormente. Y entonces dice, el valor de la función está en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Ahora lo vamos a ver, pues yo tengo diapositivas donde está explicado de esa manera, para que ustedes, digamos, para que cuando ustedes tengan que hablar de la idea del límite, si se lo van a plantear en el secundario, y por ahí no quieren complicársela con desigualdades, con valor absoluto, lo pueden hablar en función de intervalos, ¿sí? En las diapositivas que vienen, yo les muestro de esa manera también. Primero les mostré formalmente cómo los libros de análisis matemático lo plantean, y después hay estas formas simplificadas de explicar el concepto, ¿sí? De explicar la definición de manera más simplificada, lo que se llama una bajada del tema al aula. ¿Cómo ustedes lo van a enseñar? Primero necesito que lo entiendan formalmente, y después también que sepan, tengan herramientas de cómo explicarlo a nivel de alumno secundario o a alguna persona a la que ustedes les quieran enseñar qué significa límite, ¿sí? Bueno, creo que más o menos, no sé, me voy a desilusionar si me dicen que se le entendió más a la profesora, han aprendido más del videito. ¿Cómo era? Usted dijo que el youtuber que ve usted los videos mucho, va muy rápido a veces. Ah, sí, eso también. Sí, es como que tienes que saber de todo, porque es como decir, vos, habla de límite, pero también te mezcla con derivada, y si todavía no has visto derivada, que te descoloca. Sí, explica muy bien. No, a mí me gusta cómo explica. Eh, explica muy bien. Sí, como decís, hay que tener habla muy rápido, sí. Sí, pero más o menos fue a lo que es la definición, después hizo una gráfica, ¿sí? A mí lo que me interesaba era cómo ella explica eso del epsilon, cuantificar el epsilon y el delta, ¿sí? Entonces yo quiero volver acá a esta tabla, porque ella dijo algo, que cuando uno establece el delta de variación, o sea, yo quiero que la función valga más que 0,9, pero valga menos que 0,01. Este de acá. No, acá te faltan varios. Acá faltan varios. A ver, acá tendría que hacer 1,01. Ahí calculó, ¿eh? ¿Ven qué hizo? Calculó la imagen, calculó el delta, y ahora acá le voy a poner 1,1. Calcula la imagen. Ya tengo la fórmula ahí copiada en las celdas para que calcule. Si yo quiero que la función el epsilon, perdón, que la función no se aleje más de 0,29 del valor del límite, que el valor del límite es 3. ¿De dónde saco que es 3? ¿Por qué? Porque acá los valores de la función son cercanos a 3. ¿Sí? Acá ven que, como les digo, con un delta de 0,1,
considerando próximo 0,1, no está tan claro que el valor al que se va a acercar la función es 3. ¿Por qué? Porque me da 2,71. ¿Estamos? Y si fuera de este otro lado, acá me da 3,31. Bueno, promediando, sacando el promedio, puedo yo llegar a la conclusión de que la función se va a acercar a 3, pero no está tan claro. ¿Cuándo lo vemos más claramente a eso? Cuando el valor de la x, ven que es más cercano a 0. Perdón, es más cercano a 1. Acá, ¿este valor de dónde sale? Es la diferencia entre este valor y este. Es la distancia. Es la distancia que hay entre la x, es la distancia del valor de x y el valor al que se tiende. Si yo me estoy aproximando a 1 y estoy en 0,9999, entonces estoy a 0,001 de distancia. Ese es el delta. Y para eso entonces existe el epsilon, o sea, el delta es la variación de la x. Y esto es el rango de variación de la y. ¿Qué se suele hacer en análisis matemático? Ya voy a buscar por ahí una construcción. Nosotros decimos, bueno, lo que les planteaba el ejemplo, nosotros necesitamos que el valor de la función esté entre determinados, en un determinado intervalo, ¿sí? El valor de la función en un determinado intervalo. Y entonces, la pregunta es, ¿en qué intervalo tiene que estar la x? ¿Entre qué valores tiene que estar la x para que el valor de la función no se me caiga por debajo de ese L menos epsilon y no se vaya por encima de L más epsilon? ¿Sí? A ver, yo me voy a fijar si tengo acá GeoGebra epsilon delta. Si todo tengo. Bueno, es una construcción ya hecha. Creo que tengo yo alguna también hecha por mí. Fíjense, acá fijamos el epsilon. Pero no se corre no se corre acá tanto. No se corre como debería ser. Ahí puede que esté, a ver, 0, el epsilon lo planteo como 0,1. Bueno, entonces, si nosotros necesitamos que la altura de los puntos estén en este intervalo, que sería L menos epsilon, L más epsilon, entonces venimos y determinamos que la franja para que varíe la x tiene que ser este delta, o sea, la semiamplitud que voy a tomar alrededor del valor A, que en este caso es igual a 2, ¿sí? Va a ser, ahí, esto lo tendría que calcular automáticamente. Ya voy a buscar yo alguno, si tengo alguno, que calcule el delta en función del epsilon. Por eso ahí en el video la profesora dice que el delta depende del epsilon, ¿sí? Según cuánto sea el epsilon que nosotros establezcamos acá, va a ser posible encontrar un delta también muy cercano a 0, que va a ser, yo lo que quiero que quede claro acá, qué es lo que representan el epsilon y el delta. El delta es cuán próximo está x del valor A o del valor C al que se aproxima. Eso es el delta, que ella lo ejemplificaba con la tiza, ¿sí? Entonces, sí, bueno, esa es la distancia para la que nosotros establecemos que es cerca, que un valor de x está cercano a un valor A, por ejemplo, en este caso.
Y también lo mismo vale, la misma idea de cercanía, de proximidad, de decir, bueno, esto, como dice ahí, la matemática es una ciencia exacta. Cuando yo digo próximo, tenemos que estar todos de acuerdo que el épsilon es 0,1. Eso es próximo. ¿Sí? Entonces quiero que se queden con esas dos ideas y significados para delta y para épsilon. ¿Sí? Y qué otra cosa más bueno, esas son las ideas para epsilon y delta. Después vamos a continuar con la explicación similar a como lo planteó ahí en el video de recién. ¿Sí? Así que vamos a hacer una pausita de 10 minutos. Seguimos entonces. Les decía que en las diapositivas que vienen vamos a tratar de ir explicando parte por parte la definición de límites. Acá está completa, ahí está completa la definición de límite. En las diapositivas que vienen vamos a ir como viéndolo en la gráfica qué significa, ¿sí? Acá está. Bueno, ahí está una expresión donde se afirma que L es el límite para la función f de x para cuando x tiende a b. Así para que coincida. Vieron que voy haciendo, cambiando, x tiende a A, x tiende a C, bueno, ahora x tiende a B para que coincida con las gráficas que hay. Sí, solo sí, dice. Existe un épsilon mayor a 0, entonces se agrega el épsilon, o sea, se le resta épsilon a L y se le suma épsilon. Para que lo vean visualmente a dónde impacta lo del épsilon. ¿Sí? Impacta sobre el eje Y alrededor del valor L, sumándole un épsilon y restándole épsilon. ¿Sí? Eso, el épsilon por supuesto tiene que ser mayor que 0, para todo épsilon mayor a 0. Existe un delta también mayor que 0, o sea que fíjense que ahí está ¿se llega a ver? Sí. Está muy chiquitito. A ver, lo voy a ir haciendo zoom para que lo vamos viendo. Ahí está. Así. Existe un épsilon mayor que 0, impacta en que define un intervalo o un entorno, mejor dicho, alrededor de L. ¿Sí? Un entorno de variación para la I alrededor de L. Bueno. Entonces, para todo épsilon mayor que 0, me dice que va a existir un delta mayor que 0, este de acá. Eso establece o forma un entorno de centro en B y semiamplitud delta en el eje de las X. ¿Sí? Y yo les decía que es un entorno reducido porque la X se va a aproximar a B, pero no va a tomar nunca ese valor. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero que vayan asociando es que el épsilon impacta en el valor, en la semiamplitud alrededor de L. Esto que vemos acá, el épsilon impacta en la semiamplitud alrededor de L, de la I, en los valores de la I, digamos. El delta impacta en los valores de la semiamplitud del entorno reducido alrededor de B, en el eje de las X. Bueno. Tal que, dice acá, tal que si la distancia entre X y B es mayor a 0, ahora lo voy a agrandar. Ahí está. Tal que si la distancia entre X y B es mayor a 0 y menor a delta, eso quiere decir que la X, ven que ahí hay como una flechita, la X tiene que tomar valores en ese entorno, como explicaba ahí la profesora en el video que estuvimos viendo, en el intervalo, ella habló ahí del intervalo B menos delta, B más delta, hizo la aclaración que X tenía que ser distinto de B, ella puso ahí X distinto de X sub 0. ¿Sí? O sea que acá en este caso X tiene que ser distinto del valor B. ¿Por qué tiene que ser distinto? Porque la restricción es que la distancia entre X y B sea mayor a 0.
Si fueran el mismo valor, la distancia sería 0. Entonces no, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque el límite es un proceso de aproximación hacia un valor. La x tiende hacia el valor b en ese caso. Y la distancia entre x y b tiene que ser menor que el delta, o sea que tiene que estar en este entorno, no se tiene que alejar, no puede tomar acá o no puede tomar acá. Los valores de la x tienen que ser próximos a b. ¿Sí? Bueno, y entonces lo que garantiza, entonces, si se cumple esta condición, entonces se va a verificar que la distancia entre el valor de la función y el número real L, que vendrá a ser el límite, va a ser menor que epsilon. A ver si lo agrado. O sea que ahí estaría una explicación paso a paso de cada una de las partes de la definición, ahora lo vamos a ver completo, de la definición del límite. ¿Sí? Entonces, si la x está en este intervalo, si la x toma, ¿qué quiere decir que está en este intervalo? Y bueno, que la x toma valores próximos a b, cercanos a b. Entonces, la flechita de la implicación, entonces el valor de la función f de x, miren, toma valores cercanos a ¿quién? A L. Está cerca. ¿Por qué decimos que está cerca? Y porque está a menos de epsilon de distancia. Que era la otra parte que también en el video se explicaba. Tenemos que ponernos de acuerdo y dar un valor para decir esto es cerca, esto está cerca o no de un determinado valor. ¿Sí? Entonces ahí está ¿ven? Está la expresión simbólica y la representación gráfica de eso, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo parte por parte la definición del límite. Acá está toda la definición del límite. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta entonces mayor que 0, tal que si la distancia entre x y el valor b es mayor a 0 y es menor a delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor a epsilon. ¿Sí? Y ahí está explicado gráficamente qué significa cada cosa. ¿Sí? Entonces ahí les puse el lenguaje coloquial, digamos, para que no sea todo simbólico, es decir, una definición de límite. La función f de x tiene como límite el valor L para cuando x tiende al valor b, si se verifica que la diferencia entre la función, entre el valor de la función y L puede hacerse tan pequeña como se quiera. Esto en símbolos, ¿cómo se expresa eso? Que la diferencia entre el valor de la función y L puede hacerse tan pequeña como se quiera. Lo de pequeño lo vamos a establecer en el valor que le demos a epsilon. Ahora lo vamos a ver en una construcción en GeoGebra que hice yo que se ve más claramente eso. Establecemos el epsilon y entonces decimos, vamos a poder lograr que la función esté a menos de epsilon de distancia de este valor L. Esa es la idea de distancia cuando hablamos de desigualdades con valor absoluto. La distancia entre f de x y L es menor a a epsilon, tomando para ello valores de x lo suficientemente próximos a b, pero no igual a b. Eso, ¿a dónde dice eso la definición? Acá en esta parte, donde dice que la distancia entre x y b, o el valor absoluto de la diferencia entre x menos b, tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que delta. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar la construcción en GeoGebra. Lo que no tenga, lo que está marcado acá. Bueno, el ejemplo está con la función x cubo ahí, un ejemplo. Y acá está cuando nosotros establecemos el epsilon. Supónganse que yo establezco un epsilon de 0,2. ¿Alrededor de quién? De 1.
Nosotros, ¿qué es lo que queremos llegar a la conclusión? De que cuando la x, el valor de la x toma valores cercanos a 1, el valor de la y, como es, como es x al cubo, 1 al cubo, digamos, sería valores cercanos a 1. ¿Se entiende? Que queremos observar o demostrar que a medida que el valor de la x toma valores cercanos a 1, acá por ejemplo, entonces esto lo voy a mover así. A medida que la x toma valores cercanos a 1, fíjense las coordenadas de este punto. 1,05 en las x, 1,17 en las y. Si yo lo muevo, acá bueno, tendría que, para que no queden tantas líneas juntas, yo no lo... Pero a este tendríamos que hacer la abscisa del punto y la ordenada, ¿sí? Pero acá se ve el valor. 1,03 estamos ya, la x vale 1,03 y la y vale 1,1. O sea, se sigue cumpliendo que a medida que la x, ¿ven? Ahí está 1,02, la y vale 1,07. Si nos seguimos acercando, 1,01 la x, 1,04 la y. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la x no se salga de este entorno, ¿sí? Alrededor de 1, el valor de la y no va a ser más bajo que L menos epsilon y tampoco va a ser más alto que L más epsilon. Ese sería el punto donde la x está en 1 más el epsilon, más el delta, perdón, más el delta. Y este es el valor más alto, es el valor L más epsilon que vale la función. Y ese sería el umbral superior, digamos, el techo que yo les decía, el valor umbral superior. Y acá sería el valor umbral inferior en L menos epsilon, que sería 0,8. ¿Por qué sé que es 0,8? Y bueno, porque es 0,2 alrededor de 1. O sea, para arriba sería 1,2, para abajo estaría en 0,8. Entonces, ¿qué significa esta función en este caso? Perdón, este límite en este caso. Que si yo quiero que la función no valga menos que 0,8 y no valga más que de 1,2, entonces la x, acá tengo el valor delta, esto se calculó, ahí lo calculó, el delta es, el delta es de 0,13. ¿Sí? Sí, lo estoy calculando. El delta es 0,13. A ver. Espera. 0,2. No está calculándolo bien el delta. Lo están viendo gráficamente. El delta, el delta no es este número. El delta ya lo corregimos. El delta es 1 es, es 1 menos el x de b', que sería b'. Así, a ver si ahí lo tomo. Paréntesis no balanceados. Ahí. Bueno, vamos a tener que tomar en realidad al revés. xb' menos 1. Control B menos 1.
Ahí está, el delta es 0,6. 0,06. Ahora sí lo va a calcular bien. Ahí está. Acá si hiciéramos zoom. Bueno, en realidad, como les decía yo, el epsilon generalmente se lo toma muy pequeño. 0,1 sería una opción, una buena opción. ¿Sí? O si no, 0,05. ¿A qué voy? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos achicando, o sea, disminuyendo cada vez más el valor de epsilon. Es decir, bueno, quiero que el valor de la función esté entre 0,95 y 1,05, que sería esta cantidad para sumándole a 1 y restándole a 1. 0,95 y 1,05. ¿Sí? Que son estos valores que están acá. ¿Ven? El L menos epsilon es 0,95, esta altura. Y el L más epsilon es 1,05. ¿Por qué es eso? Porque el epsilon es de 0,5. Si lo ampliamos a 0,1, por ejemplo, entonces ahí el valor de la función estaría entre 0,9 y 1,1, para que ustedes lo vean. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjense que cuando yo muevo ahí el epsilon, cambia esta parte acá, cambia el valor de delta porque se achica cada vez más el margen que tiene para fluctuar la x para cumplir con el requisito de que el valor de la función esté entre 0,9, por ejemplo, 0,9 y 1,1. O sea, le estoy fijando un epsilon de 0,1. Y acá me está determinando cuánto tiene que ser el delta. El delta tiene que ser de 0,03. O sea, quiere decir que el valor de la x no se puede alejar más, no puede valer más que 1,03 o menos de 0,97 para que se cumpla o se verifique que el valor de la función está alrededor de, digamos, va a estar entre 0,9, que sería el valor piso, y el valor techo, que sería 1,1. ¿Se entendió la idea o no? ¿Sí? Entonces, ahí se ve lo que hablaba la profesora ahí, que dice, porque fíjense que yo acá tengo un solo deslizador, yo acá lo que estoy eligiendo es el valor de epsilon. El valor del delta acá depende de cuál sea el valor de epsilon que uno establezca. Entonces, fíjense, si yo establezco un valor de epsilon de 0,1, el delta es 0,03. O sea, este valor depende de este. ¿De dónde sale eso? Del ancho que va a tener este intervalo, la semiamplitud. El delta es la semiamplitud que tiene el intervalo o el entorno alrededor de 1. ¿Sí? Ven que son cantidades muy pequeñas. Y la definición del límite establece que para todo epsilon mayor que 0 va a ser posible encontrar el delta correspondiente. Si eso no se cumple, entonces miren cómo hay 0,01, bueno, ahí se hace casi indistinguible el delta, ¿sí? Lo podemos ver acá numéricamente. 0,01, bueno, no me llega todavía, me dice delta 0, pero debe ser delta con varias cifras decimales. A ver, ahí recién lo tomo. 0,02 de epsilon, un delta de 0,01. Pero se encuentra. La conclusión acá es que cuanto más chico sea el valor de epsilon, más chico va a ser el valor de delta, o sea, más pequeño va a ser el intervalo de los posibles valores de la x que aseguren que se fluctúe, que el valor de la y se esté por encima del piso y por debajo del valor techo. ¿El piso cuál es? L menos epsilon. ¿El techo cuál sería? L más epsilon. ¿Sí? Bueno, y acá se vienen, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy, con las distintas formas de
de expresar esta desigualdad, que era lo que vimos también en el video de la profesora, lo explicó de otra forma. Formalmente, y lo más común en la bibliografía es expresar así. Si la distancia entre x y c es mayor a 0 y menor a delta, entonces la distancia entre f de x y su límite, L, es menor a epsilon. Pero eso lo podríamos expresar así. La distancia entre x y c tiene que ser menor a delta y x distinto de c. O sea, reemplazamos esta parte del mayor a 0, lo reemplazamos por decir x tiene que ser distinto de c. ¿Qué es lo que significa, digamos, esto en definitiva? Que la distancia sea mayor que 0. ¿Sí? Significa que x tiene que ser distinto de c. No puede valer c porque si no la distancia sería 0. Y acá lo que podemos hacer es algo que hacíamos también en las primeras clases, que es sacar las barras de valor absoluto, porque eso no queda muy claro. Acá en este paso lo sacamos, ¿se acuerdan cómo se sacaba? El valor absoluto se ponía el mismo símbolo acá, con epsilon, y acá el mismo símbolo de desigualdad, pero con el negativo. ¿Sí? Ahí no tiene mucho sentido, no tiene mucho que cómo explicarse eso. Lo que se podría decir ahí es que la diferencia entre... No tiene sentido. No le busquen, se va a ser bastante engorroso. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo de sacar valor absoluto acá a esta desigualdad. Entonces le ponemos sin barras de valor absoluto, menor a delta, mayor a menos delta. Y x distinto de c. Y acá, ¿qué hacemos? Sumamos L, o sea, al L este que está restando, lo pasamos o lo convertimos, o lo escribimos como sumando en los otros miembros. En realidad lo que hacemos es sumar L a todos los miembros de la desigualdad. ¿Estamos? Entonces ahí llegamos a esta explicación, sería como lo escribió ahí la profesora. X pertenece al intervalo que va desde c menos delta hasta c más delta. Acá, ¿ven la gráfica? Este sería c menos delta y este sería c más delta. O sea que la x pertenece a ese intervalo, pero la x tiene que ser distinto de c. ¿Sí? O sea, la x toma valores alrededor de c y a no más de delta de distancia. ¿Sí? Y nunca la x puede valer c. Y entonces el valor de la y, de la función f de x, va a estar entre L menos epsilon, que sería acá a esta altura, L menos epsilon, y L más epsilon. Ven que hay un epsilon de distancia hacia arriba y hacia abajo. O sea que este sería L menos epsilon y este sería L más epsilon. ¿Sí? Y entonces ahí estaría como lo explicó la profesora en el video, que si la x pertenece a un determinado valor, acá próximo a c, entonces el valor de la función va a pertenecer a un intervalo próximo al valor L. ¿Sí? Y eso entonces lo podemos escribir así, como ahí sí estaría como, ya lo pasamos como intervalos. Si x pertenece al intervalo abierto, cuyo extremo inferior, límite inferior es c menos delta, y extremo superior c más delta, y x es distinto de c, entonces el valor de la función pertenece al intervalo que empieza en L menos epsilon, o sea que tiene como es intervalo abierto. L menos epsilon de extremo inferior, L más epsilon de extremo superior. Acuérdense, estos paréntesis acá ya son intervalos, ya hace referencia a intervalos. Y si no, lo podemos plantear expresándolo con entornos, que también vimos, porque ven que acá los extremos es C menos delta, C más delta. Entonces eso quiere decir que y X tiene que ser distinto de C. Entonces podríamos explicarlo
utilizando el concepto de entorno, diciendo el entorno reducido, o sea, el centro no pertenece al entorno, acuérdense de eso, el entorno reducido, de centro en C y semiamplitud delta. Entonces el valor de la función va a pertenecer al entorno abierto, ¿ven? Paréntesis, no hay corchetes, sino que hay paréntesis, entorno abierto de centro en L y semiamplitud epsilon. Ya se hizo un trabalengua, ¿no? La idea es la misma. Todas estas expresiones hacen referencia a esta misma gráfica. Son distintas formas de expresar lo que vemos en la gráfica. ¿Sí? ¿Cómo explicaríamos lo que vemos en la gráfica? Vengo acá, vamos a agrandar esto. No llega a salir ahí L. Bueno. Es muy simple. En la gráfica, lo que establece la definición de límite es lo que había mencionado yo hace un rato. Si la X está en este entorno digo porque es entorno simétrico, ¿no es cierto? Está el centro C y la semiamplitud delta. Pero es entorno reducido porque la X no puede valer C. Ahí tiene prohibido este punto, no puede, X no puede valer C. Eso es lo que quiero que se lleven en claro. La X nunca toma el valor C. No puede tomar el valor C cuando hablamos de límite, porque cuando hablamos de límite hablamos de una aproximación a ese valor. ¿Sí? Pero si está dentro de ese entorno la X, el valor de la Y, el valor de la función f de X, si quieren, va a estar en el entorno alrededor de L y una semiamplitud epsilon. Podrá ser para abajo o hacia arriba. ¿Ven? Entonces, siempre que acá están los puntos, fíjense los extremos acá. Cuando la X se aproxima acá al extremo inferior del entorno, entonces el valor de la función está cerca de L menos epsilon. Y cuando la X toma valores cercanos al extremo C más delta, el valor de la función está cerca de L más epsilon. L más epsilon. ¿Sí? Bueno. Y acá un ejemplo. Acá un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico. Bueno, acá primero veamos esta gráfica que hace referencia a lo que yo les estaba diciendo. Ahí no se va, ahí se va a llegar a ver. Entre el justito. También está la gráfica como lo planteó la profesora en el video. Acá le hace paréntesis, quiere decir que es un entorno abierto y este es reducido porque ven que X sub 0 no pertenece al entorno. Y acá está cuál podría ser un valor de la X. Tiene que estar dentro de ese entorno, pero no puede no puede estar posicionado ahí, sino que se va a aproximar. ¿Estamos? Va a tomar valores próximos. Entonces, lo que establece o podemos interpretar la definición del límite es que mientras la X esté en este entorno, cuyo centro es X sub 0 y cuya semiamplitud es delta, entonces el valor de la función, ven acá, el puntito, en realidad el punto va a estar por acá, no sé la gráfica, la altura de ese punto, la ordenada de ese punto, va a estar en el intervalo o en el entorno, vamos a decir, entorno abierto de centro en L y semiamplitud epsilon. Ahí marcándolo como paréntesis, la altura del punto se va a mover ahí. ¿Estamos? Eso es la explicación gráfica de qué es lo que es eso de las desigualdades con valor absoluto. Y acá hay un ejemplo. Fíjense que nosotros acá tenemos una función y supónganse que yo les digo, bueno, no quiero que la función valga menos de 5, pero tampoco quiero que valga más de 9.
¿sí? ¿Entre qué valores tiene que estar la x para que el valor de la función sea más que 5 y sea menos que 9? ¿Sí? Entonces, vienen y trazan acá gráficamente cómo sería. Bueno, grafican el punto de altura 5, trazan una línea a altura 5, una vez que tocaron la gráfica de la función, entonces trazan una línea vertical y donde caiga, ahí es el valor mínimo que tiene que tomar la x para que la función por lo menos valga 5. O sea que no esté por debajo del piso. Y después hacen lo mismo con 9, que sería el umbral superior. Trazan una línea horizontal hasta que intersecte con la gráfica. Cuando intersectó con la gráfica, trazan la línea vertical para conocer cuál es la abscisa de ese punto y nos da 5. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que la x esté entre 5 y 9, el valor de la x tiene que estar entre 3 y 5. Tiene que estar entre 3 y 5. Y la otra cuestión a la que hace referencia es que a medida que nos acerquemos a 4, al valor central, ¿sí? A medida que x tienda a 4, el valor de la y va a tender a 7. Entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe eso? El límite. ¿Cuál es la función? La función es 2x menos 1. El límite de 2x menos 1 para cuando x tiende a 4 es 7. El límite es 7. ¿Por qué? Porque a medida que la x tome valores cada vez más cercanos a 4, el valor de la función, ustedes se fijan, si le damos ahí ese valor, el valor de la función va a ser ahí, cercano a 7. Si le damos un valor acá, vemos ahí qué altura tiene, también va a ser cuanto más cercano a 4 sea el valor de la x, más cercano a 7 va a ser el valor de la y. ¿Estamos? Y ahora, ¿de qué podemos sacar entonces que 7 es el valor de n? N igual a 7. Y ven que acá hay 2 de distancia, o sea que ese sería el valor de epsilon. Epsilon igual a 2. 2 para arriba, 2 para abajo. Y acá, este sería el valor C, 4. Y ven cuál es la serie de amplitud. 1. Quiere decir que delta igual a 1. 1 para la derecha, 1 para la izquierda. ¿Sí? Entonces, lo que establece la definición del límite en general es esto. Volviendo al ejemplo, es el voltaje tiene que estar entre 200 y 240 con valor central 220, sería el ideal para que funcione el electrodoméstico en la casa. Entonces, lo que tengo que fijarme es qué valores tiene que tener acá no me acuerdo bien, no sé bien de qué depende el voltaje. Habría que averiguar ahí la fórmula para sacar el voltaje, que tiene que ver con la corriente, no sé si es corriente, no domino el tema de electricidad. ¿Sí? Cualquier cosa lo podemos averiguar por internet o alguien que entienda de electricidad para decir de qué depende la tensión. Debe ser, ¿se acuerdan que compran los elevadores de voltaje? Que es porque la tensión está baja, entonces ¿cuánto tiene que estar la tensión para que el voltaje sea tal? ¿Sí? Cualquier cosa lo averiguo con el electricista amigo. ¿De qué depende el voltaje? ¿Sí? Eso sería, yo creo que es, supongo que es con la tensión, ya lo podemos googlear para no quedarnos con la duda. ¿Se entendió un poquito? Como les digo, van a
Bueno, son 2 semanitas, no, un poquito más, un mes que vamos a estar, porque son 2 semanas de vacaciones, más 2 semanas de exámenes. Pero bueno, espero que no se les borre todo lo que hablamos hoy, sino repasan el video. Ya le voy a subir el video a la clase, al Classroom, o sea, a YouTube. Lo que quería, para no quedarnos con la duda, es, acá vamos a, de qué variable depende el voltaje. Depende de la carga, dice. En física, la tensión es una magnitud física. No sé. El voltaje es la fuente y lo que es variable es la corriente. Entonces tenemos que, porque no es lo mismo corriente que voltaje, que tensión, ¿sí? Bueno, la variable independiente es la corriente. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto tiene que ser el valor de corriente para que el voltaje esté entre 200 y 240, por ejemplo. ¿Sí? Este, bueno, estamos entonces por hoy.